Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Palmornelas, soy alumno de la Ingeniería Farmacéutica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy les voy a hablar un poco de la extracción líquido-líquido, en específico métodos de extracción con múltiples etapas a contracorriente. Pero bueno, un poco de introducción. ¿Qué hay sobre la extracción líquido-líquido? La extracción líquido-líquido es un proceso en el que se separan dos o más componentes de una mezcla líquida utilizando otro líquido que es inmiscible con la mezcla original. Tiene dos características específicas. La primera es que se le conoce como extracción con disolvente y la segunda es que el componente que se va a extraer es soluble en el disolvente y el resto de los componentes es insoluble. Para esto vamos a tener un diagrama de extracción en donde se van a tener dos entradas específicas, la del disolvente y una de alimentación en donde va a venir nuestro soluto, y se van a tener dos salidas, una fase de extracto y una fase de refinado. La mezcla inicial se convierte en refinado a medida que se agota en soluto y la fase de disolvente se convierte en extracto al enriquecerse en producto. Para esquematizar todo nuestro proceso de extracción, nosotros ocupamos lo que son diagramas ternarios. Los vértices representan compuestos puros de un punto. Un punto sobre el lado del triángulo corresponde a una mezcla binaria y un punto en el interior representaría una mezcla ternaria. ¿Qué método se abordará en este video? En este video vamos a abordar lo que es el método de Hunter y Nash, aplicado en extracciones a contracorrientes, y se utiliza para determinar el número de etapas necesarias en un proceso de separación. Emplea un diagrama adaptado para sistemas con dos fases inmiscibles. Para este método de Hunter y Nash, nosotros vamos a identificar 6 puntos dentro de nuestro diagrama ternario. El primero va a ser un flujo másico alimentado al extractor, etiquetado como F, un flujo másico de disolvente que entra al extractor, etiquetado como S, un flujo másico de extracto que abandona la etapa N, va a ser etiquetado como E, flujo másico de refinado que abandona la etapa N, va a ser etiquetado como R, y vamos a tener otros dos puntos, un punto crítico P y un punto de mezcla etiquetado como N. Para nosotros realizar el problema, vamos a realizar diferentes balances. Dos de las cuatro concentraciones en el diagrama serán conocidas, el resto son determinadas por un balance de materia, ya sea un balance de materia total o global, o un balance por componentes. Las líneas de operación se trazan a partir del punto P para obtener el número de etapas necesarias para la extracción. ¿Cómo vamos a lograr determinar estas etapas? Pues también nosotros vamos a abordar lo que es una interpolación de Alders. Esta permite calcular las composiciones intermedias entre puntos de equilibrio conocidos, mejorando la precisión del diseño y la operación del proceso de extracción. Y también se utiliza para estimar la distribución de las concentraciones de los componentes a partir de datos experimentales. Es decir, para lo que nos sirve esta interpolación es únicamente para aproximar. Ahora sí pasamos con lo que es el problema. El problema nos dice 250 kilogramos de una disolución acuosa de aceite esencial de lavanda de composición 30% en peso de aceite se extrae en contracorriente con hexano para reducir la concentración del aceite del producto refinado al 2% en peso. Y para esto nos pide que calculemos tres cosas diferentes. En el inciso A nos pide la cantidad mínima del disolvente a emplear. En el inciso B, las etapas teóricas necesarias y la cantidad de hexano empleado es del 20% superior al mínimo. Y finalmente en el inciso C nos piden los pesos del extracto y del refinado. Para esto también nos van a dar nuestra tablita de composiciones, en donde vamos a tener una composición de agua que va a ser usada como disolvente, hexano que también va a ser usado como disolvente, y el aceite esencial que será nuestro soluto. Vamos a tener tanto la etapa de extracto como la etapa de refinado y sus composiciones son las que se muestran en pantalla. Como primer paso, nosotros vamos a plantear un balance del sistema de extracción usando un diagrama. En el diagrama vamos a identificar tres vértices diferentes que nosotros vamos a etiquetar como A, que va a ser el agua, B va a ser el hexano y C va a ser nuestro aceite esencial. Partiendo de un esquema como el siguiente, en donde se nos expresa que tenemos una entrada de la fase B y una salida de la fase B, una entrada de la fase L y una salida de la fase L en una columna de extracción. Nosotros lo vamos a traducir a nuestro caso, en donde tenemos una columna de extracción, también vamos a tener una corriente de alimentación F, una salida de refinado, una entrada de disolventes que la etiquetamos como S y una salida de extractos que la etiquetamos como E.
Cada una va a tener composiciones de alimentación y va a tener valores de alimentación diferentes. Para el caso de F, el problema nos da que entran 250 kilogramos de esta disolución acuosa y se nos da el pequeño dato en donde tiene el 30% en seco de la composición en C, y nosotros por una simple diferencia vamos a tener que en la composición de A vamos a tener el 70% por la diferencia de 1 menos punto 3, y vamos a tener punto 7 como la concentración en A, y en esta corriente de alimentación no va a entrar nada de disolvente, por lo tanto va a ser 0. Para la corriente del disolvente, en A tenemos que no entra nada, en B vamos a considerar que el solvente va a entrar puro, y en C también no tenemos nada, y tampoco se nos proporciona el dato de cuánto es lo que entra de disolvente. Para el caso del refinado, únicamente se nos da que tenemos el 2% en peso seco, entonces únicamente tenemos la composición en C, y los valores en la composición en A y en B no los conocemos, y tampoco sabemos cuánto es lo que sale de refinado. Y finalmente, para el caso de E, no tenemos ningún dato proporcionado. Vamos a plantear el balance del sistema. Entradas es igual a salidas, entonces vamos a tener el balance global. Despejando para interpretar el punto crítico, vamos a tener que la corriente de alimentación F menos la corriente de extractos va a ser igual al refinado menos el disolvente, y todo esto va a ser igualado al punto crítico. Y despejando para interpretar el punto de mezcla, tenemos que la corriente de alimentación más el disolvente es igual al refinado más el extracto, y todo esto igualado al punto de mezclado. También, para conocer el flujo del solvente mínimo a partir del soluto, podemos realizar un balance por componente para conocer cuánto es lo mínimo que nosotros podemos utilizar de disolvente para extraer nuestro soluto. El paso 2 será construir la tabla de composiciones. La tabla de composiciones nosotros la vamos a construir únicamente dividiendo los datos que se nos proporcionaron en la primera tabla, los vamos a dividir entre 100 y así vamos a construir esta tabla de composiciones para poder graficar nuestra curva en el PROSIM. Ahora sí, pasamos a construir el diagrama ternario incluyendo campana binodal y líneas de reparto usando PROSIM. Del lado izquierdo vamos a tener todos los datos para la parte del extracto, y del lado derecho vamos a tener nuestros datos para la parte del refinado, y nos tendría que quedar de esta manera nuestra campana binodal y con las líneas de reparto que serían estas diagonales. También aquí les comparto todos los datos que yo usé para construir mi campana binodal. Como paso 4 vamos a graficar los puntos de la alimentación F, que va a ser nuestra entrada, y R, que va a ser nuestra salida. Para F, pues nosotros ya conocemos las concentraciones, y estas concentraciones nos van a servir como coordenadas para nosotros insertar el punto en el PROSIM. Entonces insertamos estos datos como punto y nos va a arrojar el punto F. Para el punto R, lo que vamos a hacer sería ubicarnos en esta parte del diagrama ternario, en esta sección, y vamos a ubicar nuestro punto de refinado, que va a tener las siguientes coordenadas en PROSIM. Estas coordenadas nosotros las vamos a tomar para hacer los cálculos correspondientes. El paso 5 será realizar una interpolación de Alders para la zona del extracto y del refinado. Para esto construí dos tablas diferentes, una para la zona de refinamiento y una para la zona de extractos. Y una vez graficado en el PROSIM queda de la siguiente manera. Del lado derecho tenemos la zona de extractos, que sería identificada con el color azul, y de color rojo tenemos la zona de refinamiento, que va a ser nuestra interpolación de Alders, y estas líneas de aquí nos van a servir para aproximar todos los puntos que nosotros vamos a encortar, tanto de las etapas en E como de las etapas en R. El paso 6 será juntar los puntos de la interpolación usando una línea conjugada. Para esto construí una tabla también, en donde nos va a arrojar esta línea conjugada. La línea conjugada tiende a unir todos los puntos de nuestra interpolación de la zona de refinamiento y la zona de extracto. Esta línea es la parte del medio y únicamente nos va a servir para unir todos estos puntos para tener unas aproximaciones más específicas y más confiables. El paso 7 será agregar una línea de balance global. Esta línea de balance global nosotros la vamos a unir el punto de alimentación F con el punto de solvente. Ya conocemos estas coordenadas, entonces lo único que le vamos a decir a PROSIM es que inserte esta línea. Vamos a unir el punto F con las coordenadas 0.7, 0 y 0.3.
va a ser ubicado de esta manera y lo vamos a unir con el punto S. Y esa línea va a ser nuestra línea de balance global. Como paso 8 es, a partir de la línea de balance global, vamos a interpolar por Alders para encontrar un punto denominado E'. Estas van a ser las condiciones mínimas de operación. Entonces, construimos nuestra tablita y lo primero que vamos a hacer es lanzar una línea del punto F a la línea conjugada y vamos a lanzar una línea también de F hasta el punto E' y donde intersecten estas dos líneas será nuestro punto de condiciones mínimas. Entonces se forma este triángulo y así encontramos E'. Como paso 9 vamos a encontrar el punto M, o sea el punto de mezclado, uniendo E' con R hasta verificar la intersección con la línea de balance global. Tenemos nuestros puntos F y R. Lo primero que vamos a hacer es lanzar una línea de R hacia E' y donde intersecten es donde vamos a tener nuestro punto de mezclado. Este punto de mezclado va a tener las siguientes coordenadas que nos arroja el ProSim automáticamente. El paso 10 será determinar la cantidad de solvente mínima para emplear. En este caso ya estaríamos dando solución al inciso A. Tenemos los siguientes datos. Tenemos la entrada de alimentación, que el problema nos proporciona que son 250 kilogramos. Y tenemos la composición en C para el caso de alimentación. En este caso es de 30%. Y tenemos también la composición en C del punto de mezclado que nos arrojó el ProSim. Y desconocemos también la parte de la concentración en C para el disolvente, porque entra puro. Entonces, aplicando un balance por componente, vamos a tener la ecuación 1, en el caso para determinar cuánto es el solvente mínimo que nosotros necesitamos para hacer esta extracción. Sustituyendo los valores encontrados gracias al diagrama ternario, vamos a obtener que se necesitan 382.37 kilogramos de solvente para extraer lo mínimo del soluto. Como paso 11 vamos a determinar la cantidad de solvente considerando el 20% superior al mínimo con la siguiente relación. Tenemos que S sobre el solvente mínimo va a ser igual a 1.20. Vamos a despejar S, que es lo que nos interesa, y nos va a quedar de esta siguiente manera. Sustituimos ya nada más los valores y nos va a dar que la corriente de disolvente que va a entrar al extractor va a ser de 464.85. Como paso 12 vamos a determinar el valor del punto de mezclado conociendo F y S. Esto va a ser mediante este balance. Como ya conocemos F y ya conocemos S, únicamente sustituimos los valores y nos va a dar un valor del punto de mezclado de 714.85 kilogramos. Como paso 13 vamos a determinar la composición en C del punto de mezclado que ya nosotros conocemos y localizar un punto en la línea de balance global. Para esto vamos a realizar un balance por componentes y nos va a dar en este cálculo un valor de 0.1049 de composición en C. Para identificarlo en nuestro diagrama ternario nosotros nos vamos a ir a la línea de balance global, que es esta diagonal de aquí. Vamos a colocar nuestro cursor en esta línea hasta obtener el valor de 0.1049 que acabamos de obtener. Y donde esté ese valor vamos a tomar los valores tanto del punto A como del punto B. Y estas serían nuestras coordenadas del punto de mezclado de operación. Como paso 14 vamos a encontrar el punto E1 que corresponde a la primera etapa de extracción. Aquí ya estaríamos dando solución al inciso B de nuestro problema. Para esto vamos a necesitar el punto R y el punto E'. E' es donde termina la línea de R hacia E. Y vamos a tomar esas coordenadas para nosotros definir el punto E'. Paso 15, vamos a trazar una línea de F hacia E1 y prolongar fuera del diagrama para delimitar el punto crítico. Y vamos a hacer lo mismo con R hasta interceptar con P. Es decir, vamos a identificar nosotros nuestro punto crítico. Entonces, como ya se los mencioné, vamos a unir estas líneas y donde se intersecten va a ser nuestro punto P. Y vamos a tomar estas coordenadas que nos arroja ProSim como el punto crítico. El paso 16 sería trazar todas las etapas teóricas utilizando la interpolación de Alders o las líneas de reparto para hacer coincidir los puntos en E con R hasta P. Para cada interpolación se hace lo siguiente. Vamos a usar las líneas de reparto para encontrar el punto R. El punto R las vamos a usar
Y a partir de R1 vamos a trazar una línea hasta el punto P para encontrar E2. O sea, vamos a trazar una línea de aquí hasta acá para encontrar la segunda etapa. Y vamos a repetir este procedimiento hasta encontrar todas las etapas teóricas que tiene nuestro problema. En mi caso, me quedó de la siguiente manera. Obtuve un número de etapas teóricas igual a 14 y se me arrojó una imagen como la siguiente, en donde del lado izquierdo tenemos todas las etapas para la parte del refinado y del lado derecho tenemos todas las etapas para la parte del extracto. Y yo construí todas mis etapas utilizando estas coordenadas que se muestran en pantalla y obtuve el diagrama ternario del lado derecho de esta diapositiva. Como paso 17 determinamos los pesos de extracto y refinado. Aquí ya estaríamos dando solución al inciso C de nuestro problema. Entonces, como tenemos 14 etapas teóricas, las podemos sustituir en este diagrama y nada más nos queda hacer los balances. Para esto vamos a armar un sistema de ecuaciones en donde necesitamos dos ecuaciones diferentes. La primera va a ser por un balance global, en donde la etapa E1, o sea, de nuestra primera etapa, más la etapa de refinado, va a ser igual al punto de mezclado de 714.85. Esa sería nuestra ecuación 1. Nuestra ecuación 2 la vamos a obtener de un balance por componente, en donde vamos a necesitar la concentración en la etapa 1 del extracto, más la concentración de la etapa 14 para el caso del refinado, que es lo último que nos queda de soluto, y esto va a ser igualado a la composición de la etapa, del punto de mezclado multiplicado por su valor en esa corriente. Esa va a ser nuestra ecuación 2. Para nosotros conocer cuánto vale el extracto y cuánto vale el refinado, vamos a resolver este sistema de ecuaciones por el método que ustedes gusten. Pueden usar GeoGebra o pueden usar algún método gráfico o algún método analítico que les permita encontrar esto. En mi caso yo lo resolví por el método de suma y resta y me dieron los siguientes valores. Me dio el valor para la etapa de extracto, me dio de 558.19 y para la parte del refinado me dio de 156.66. Como conclusión, tenemos que ya encontramos todas las entradas y las salidas de nuestra columna de extracción. Para la parte de alimentación tenemos que se ingresaron 250 kilogramos de solución acuosa de aceite mineral. Y para la parte de disolventes tenemos que entran 464.85 kilogramos de hexano. Y tenemos que de refinado van a salir 156.66 kilogramos y de extracto van a salir 558.18 kilogramos de extracto. Y pues bueno, ya finalmente les muestro la bibliografía que yo usé. En este caso yo usé un libro del autor Martínez, que es de operaciones de separación en ingeniería química de la editorial Pearson. Y me basé en el capítulo 16, en donde se explica lo que es el método de Alders. Y es de la página 603 a la página 658. Y pues bueno, básicamente hasta aquí nosotros habremos completado todo el problema. Y pues esto sería todo. Gracias por ver el video y gracias por su atención.